88, la frecuencia de la familia hispana. Bien, mis amados hermanos, muy buenos días y bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, Iglesia Cristiana Integral, Cherryville, Asheville. Bienvenidos a este nuevo comienzo. Muy bien. Venimos desarrollando el libro de Bamidbar, libro de números, y estamos en el apasionante capítulo 16, el cual vamos a retomar en la lectura. Espero que usted ya lo haya hecho en casa, leer nuevamente el capítulo detalle por detalle. Por favor, subraye cada texto, cada letra, porque no se trata de leer por leer, se trata de leer escudriñando lo que el texto nos indica. Vamos a ir al capítulo 16, en sus Biblias aparece el título, o en nuestras Biblias aparece el título, La rebelión de Coré. Coré, hijo de Izar. Observen, ya aquí tenemos que hacer un alto en el camino. ¿Hijo de quién? Hijo de Izar. Hijo de Coat. Hijo de Leví. Por favor, observe, porque aquí hay una información que es extraordinariamente importante. La genealogía de Coré es necesario que la conozcamos para entender el trasfondo de esta problemática llamada rebelión. Observen, voy a repetirlo por favor. Ahora permítame repetirlo en forma inversa. Leví, recuerden, la tribu de Leví, ¿de dónde viene? De Jacob. Muy bien. Leví ha tenido un hijo que es ¿quién? Coat. Y Coat ha tenido un hijo que es Izar. Y Izar ha tenido un hijo que es ¿quién? Coré. Ahora, muy importante esta información, mis amados, repito, porque ahora vamos a entender qué nexo, qué conexión, genealógicamente hablando, tienen entonces Coré juntamente con Moisés o Moisés y Aarón. Dice entonces la palabra. Y habían otros dos personajes. Ya vemos aquí a Coré. Ahora notamos, después de la coma, dice y Datán. Por favor, marque y subraye el nombre Datán. Y marque y subraye el siguiente nombre. Y Abiram. Datán y Abiram, hijos de Eliab. Ahora, observe que aquí nos menciona que estos dos son hijos de otra persona, Eliab. ¿Quién es Eliab? Eliab y On, un tercero. Por favor, observe y subraye On. ¿Por qué le pido de manera especial que subraye este nombre? On, hijo de Pelet. De los hijos de Rubén tomaron gente. ¿Qué significa aquí la expresión tomaron gente? Vamos a verlo un poco en los textos siguientes. Tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Por favor, subraye en el primer capítulo, en el primer verso del capítulo 16, por favor, circule la palabra tomaron gente. En el verso 2, por favor, circule la palabra se levantaron contra Moisés. Y en el verso 3, circule, por favor, la palabra y se juntaron contra Moisés y Aarón. Y observemos, aquí vamos a hacer el paréntesis de evaluación respecto a este tema. Es importante notar cómo, cuando hablamos de Coré, recordemos que Coré es un descendiente directo de los levitas, de la tribu de los levitas, mientras que Datán y Abiram y On son descendientes de la tribu de Rubén. ¿Por qué es tan importante esta información? Vamos a recordar qué tenían en común en toda esta historia. La vida de Coré, recordemos, Moisés y Aarón eran de la tribu de Leví, muy importante, y eran la tercera generación de la tribu de Leví. Moisés y Aarón, recordémoslo por favor, son hijos de ¿quién? Bueno, Moisés, Aarón y Miriam, pero para el caso que nos ocupa,
es importante mencionar a Moisés y Aarón. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Moisés, el gran profeta, y estamos hablando de Aarón, el sumo sacerdote. Por favor, preste atención a lo que estoy diciendo ahora. Estamos hablando de Moisés, el gran profeta, el enviado de Dios, quien habla cara a cara con el Padre, y Aarón, el sumo sacerdote. También está Miriam, la hermana, que en este punto puntualmente no la vamos a tratar ahora. Y por supuesto, vemos que estos hombres, Moisés y Aarón, eran hijos ¿de quién? De Amram. ¿Quién es Amram? Amram es el primogénito de Coat. Coat es el papá de Amram. ¿Y quién es Coat? Es hijo de Leví. ¿Entendieron el recorrido? Voy a tener que hacerlo nuevamente para que usted por favor me capte. Y perdóneme que me tome tiempo en esta genealogía, porque es que si entendemos la genealogía, entenderemos con mejor claridad el conflicto de la rebelión de Coré. Vamos a repetirlo. Leví, la tribu de Leví viene, a través de Leví hay 3 descendientes: Gerson, Coat y Merari. Vamos a dejar a Gerson y a Merari allí quietos, ¿ok? Entonces tenemos a Coat. Coat tiene 4 hijos: Amram, el primogénito, Izar, Hebrón y Uziel. Concentrémonos en Amram. Amram tiene entonces 3 hijos: Aarón, el primogénito, Miriam y Moisés. Vamos bien en la historia, voy a repetirlo. Leví, Coat, Amram, y de Amram 3 hijos. ¿Quiénes son? Aarón, Miriam y Moisés. Hasta ahí estamos bien. Ahora, de Coat, hijo de Leví, hay otro hijo que es Izar, el segundo hijo. Recuerden, Amram el primero, Izar el segundo, Hebrón el tercero, Uziel el cuarto. Vimos los 3 hijos de Amram: Aarón, Miriam y Moisés. Vamos a ver los hijos de Izar. Los hijos de Izar son Corá, Negé y Shiri. ¿Por qué es importante este dato? Si usted está haciendo su acróstico cronológico perfecto, entonces nos daremos cuenta que mientras que Aarón, Miriam y Moisés son hijos de Amram, que Amram es hijo de Coat, también nos daremos cuenta que Cora o Coré es hijo de Izar, e Izar es hijo de Codá. ¿Qué significa esto? Importantísimo. ¿Ya usted encontró la relación? Si ya encontró la relación, entonces tendremos un gran entendimiento a este asunto de la rebelión de Coré. Muy bien. Excelente. Veo que usted está encontrando la respuesta correcta. Los puedo ver aquí a través de la cámara, los puedo ver, porque sé que están tomando nota, haciendo la tarea, y de esta manera podemos comprender mejor. Entonces llegamos a la gran conclusión. Coré es primo hermano de Aarón, de Miriam y de Moisés. Muy bien. Primo hermano, es decir, que Amram e Izar, que son hermanos, ahora sus hijos, Aarón, Miriam y Moisés, así como Coré, básicamente dejemos en Coré, hay 3 más, dejemos a 2 más, pero dejemos a Coré, son primos hermanos. Entonces, tenía que hacer esta claridad tan importante, mis hermanos, porque vamos a ver cómo ahora Coré, siendo primo hermano del gran profeta Moisés y del sumo sacerdote Aarón, dice entonces el texto bíblico, vamos a parafrasear un poco la historia, el primo hermano, Coré, el primo hermano, tomó gente, ¿junto con quién? Junto con Datán, Abiram y On. Y observen que este On, que aparece aquí, hijo de Pelet, solamente aparece anunciado en este texto bíblico. Subráyelo por favor, es decir, se levantaron contra Moisés y Aarón básicamente 4 personas, los voy a repetir. Coré, primo hermano, un levita, primo hermano de Moisés y Aarón. Esto nos lleva a una primera gran conclusión. Aquí hay una diferencia de opinión, un celo, una envidia, una circunstancia de familia
en razón a una posición jerárquica desde el punto de vista del gran profeta y desde el punto de vista del sumo sacerdote. Entonces, la primera cosa que estamos evaluando, importantísima por demás, es que esta rebelión de Coré no fue una rebelión simplemente de que no estoy de acuerdo, no me parece, sino aquí se trata de un asunto de carácter familiar desde el punto de vista de su genealogía como levitas. Punto allí. Punto seguido. On, hijo de Pelet, es interesante, solo lo quiero mencionar porque desaparece en este texto bíblico. Solamente lo menciona. Se levantó Coré, se levantó Datán, se levantó Abiram y se levantó Om. Pero Om desaparece de la escena, entonces simplemente dejémoslo en el primer verso y pare de contar. Vamos al verso 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Yahweh. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Yahweh? Observen, la reclamación que inician estos hombres, y atención, estoy mencionando a los 4, la reclamación, la protesta, la marcha de protesta. Oh, esta expresión me gusta, la marcha de protesta. Hoy tenemos tan común las marchas de protestas en todas partes. Protestamos por los precios de la gasolina, protestamos por los asuntos migratorios, protestamos por los asuntos de las escuelas, protestamos por los asuntos de clasificación de género, protestamos por el día, protestamos por la noche. Pues aquí estamos viendo a estos hombres protestando básicamente contra Moisés y Aarón. ¿Por qué es la propuesta? ¿O por qué es esta protesta? Leámoslo nuevamente. Porque tanto ustedes como nosotros somos hijos de Leví. Bueno, aquí están hijos de Rubén y están hijos de Leví. Pero particularmente Coré, estamos hablando puntualmente de Coré. Observen, tanto ustedes como yo somos hijos de Leví, somos levitas. Por lo tanto, tanto ustedes como yo, dice el texto, somos santos. Y todo Israel pertenece, toda esta congregación pertenece a la congregación del Dios Padre Todopoderoso. Por lo tanto, dicen ellos, ¿en qué momento ustedes se levantaron en el pueblo? ¿Quién les dio a ustedes autoridad? ¿Quién los puso en esa posición de que el sumo sacerdote y el gran profeta, si todos nosotros estuvimos presentes en el monte Sinaí justamente cuando el Padre Dios Eterno habló y entregó esas ordenanzas? Éxodo 20, ahí estuve yo presente, dice Leví. Yo también estuve ahí, yo también escuché su voz, yo también escuché sus ordenanzas, yo también me comprometí, yo también salí de la esclavitud, yo también he atravesado el desierto, y como yo soy santo, como ustedes son santos, y así como yo también pertenezco a la tribu de Leví, entonces ¿quién a ustedes los colocó en esa posición? Porque si ustedes están en ese lugar, yo también tengo derecho a esa posición. Oh, parafraseo la historia y me emociono un poco con ella. Somos muy prácticos para sumarnos a las protestas, emocionales para protestar. Lo interesante aquí es que muchos protestan sin saber incluso de qué protestan. ¿Usted por qué se encuentra en esta promesa? No, pues porque yo quiero protestar. Sí, pero ¿cuál es su propósito al protestar en esta protesta? No, pues yo protesto porque todos protestan, porque están protestando por una protesta que yo no entiendo de qué es la protesta, pero yo quiero protestar. Muy típico. Algunos protestan por invitación, otros protestan por pago, otros o protestan porque no tienen ni idea por qué protestan, pero ahí están. Desglosemos por favor lentamente la historia. Es muy importante que esto lo hagamos con detenimiento. Vamos nuevamente con el verso 3. ¿Se juntaron contra quién? Contra Moisés y Aarón. Y les dijeron, basta ya. ¿Quién les delegó a ustedes esa autoridad? ¿Quiénes son ustedes para tener tanto lugar de posición, de renombre, de autoridad sobre todo el pueblo si todos aquí somos santos? Todos ellos son santos. Aquí hay una pregunta importante, mis amados hermanos, que tenemos que definir. ¿En qué momento todos ellos son santos? Porque tenemos entonces que clasificar quiénes son santos, cuándo los consideramos santos,
¿por qué Coré y todo Israel, según el texto, se consideran santos? ¿De qué manera ellos tienen pueden ser kadosh? ¿De qué manera son kadoshim? ¿De qué manera ellos se consideran en un nivel de santidad? ¿Sería que podríamos considerar la santidad de Moshe, que es perfectamente clara? Dice un texto anterior, en el parashá anterior, descubrimos, recuerden la palabra que nos dijo, que no había alguien tan manso y tan humilde como mi siervo Moisés. Aquí esta expresión siervo significa prácticamente como mi esclavo en el buen sentido de la palabra, es decir, cuando estamos sujetos al 100% en obediencia al Padre. No hay otro como Moisés, ni lo habrá. De tal manera que cuando observamos este texto aquí nos damos cuenta que considerarnos santos, y eso típicamente sucede hoy. Pastor, perdónme una pregunta, ¿y usted por qué permite que el hermano Juanito, bueno, no digamos Juanito para no ofender a algún Juanito por allí, el hermano X, ¿por qué el hermano sube al púlpito y ora o canta o presenta testimonio? ¿Es que acaso usted sabe que ese hombre sí se encuentra en santidad o ese hombre no está en santidad? Aquí estamos viendo exactamente el mismo patrón. Nos consideramos tan santos y consideramos que otras personas a nuestro alrededor no tienen la santidad para ejercer un ministerio, para ejercer un servicio o para siquiera subir a lo que llamamos el púlpito, la plataforma. Por favor. Dice entonces la palabra, y en medio de ellos está Yahweh. Así como está con ustedes, está con nosotros. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Yahweh? ¿Quién los puso aquí? Quiero resaltar esta expresión, esta pregunta que hacen estos hombres que se levantaron. Dice, tomaron gente, se levantaron contra Moisés y luego dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón. Observen que en la primera parte dice, se levantaron contra Moisés. Primero fueron contra Moisés. Pero acto seguido juntaron la gente. O sea, por una cosa interesante en el texto es la palabra se levantaron. Por favor, observe la expresión. Estos tres verbos que estamos viendo acá. Tomaron, se levantaron y se juntaron. Hay tres verbos. Pero esas tres expresiones tienen cada una un significado muy particular. Quiero mencionar la palabra se levantaron, porque cuando dice se levantaron, nos está indicando ya de inmediato que tomaron una actitud adversa, que tomaron una actitud de contrariedad, que tomaron una actitud en la que dijeron nosotros no estamos de acuerdo con la labor que tú vienes desarrollando. Pero no solamente se levantan, sino que en el siguiente verso 3, observen que apenas estamos dando comienzo, y creo que tenemos que profundizar. En el siguiente verso ya no solamente tomaron gente, se levantaron, sino que ahora en el verso 3 dice, y se juntaron todos en una idea, en un propósito, en un fin, y ahora no es solamente contra el gran profeta, sino que ahora también arremeten contra el gran sumo sacerdote. Muy bien, verso 4. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Esta expresión que vemos aquí, se postró sobre su rostro, es una expresión que debemos también considerar. Se postró sobre su rostro es algo como decir, oh Dios, no entiendo qué es lo que está pasando. Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que pasa con estos hombres? Dios, ¿de qué es lo que pretenden? Es decir, Moisés se encuentra consternado. En una expresión, en una Biblia nazarita, puntualmente no dice la expresión se postró sobre su rostro, sino sufrió grandemente. Es una buena expresión en esta versión. Sufrió Moisés al ver la situación que se estaba presentando. Verso 5. Y subraye por favor aquí esta expresión. Verso 5, vamos con nuestro lápiz subrayando. Y habló a Coré, observen, ¿y habló quién? Moisés habló a Coré. Por favor, subraye la palabra habló,
porque aquí nos indica algo importante: hablar, dialogar, entrar en una conversación. Es decir, Moisés, cuando vio a Coré en esta actitud en la que tomó gente, se levantó y luego los juntó contra su hermano Aarón y entonces él sufrió mucho por esta situación, se encontró en un momento consternado, tal vez sorprendido, impactado, si puedo usar la expresión, defraudado de ver a su propio primo hermano levantándose en esta condición, liderando a un grupo de personas, entre ellos 250 hombres, príncipes. Por favor, subraya aquí: príncipes de la congregación. Verso 2, príncipes de la congregación. 250. Porque inmediatamente estamos recibiendo esta información de 16, 1, 2, 3. Necesitamos establecer cuáles eran las intenciones de Coré, cuáles eran las intenciones de Datán, cuáles eran las intenciones de Abiram y cuáles eran las intenciones de estos 250 príncipes de renombre. Esta posición de príncipes de renombre, recuerden que estamos hablando que muy probablemente estos 250 podrían ser levitas, o muy probablemente estos 250, no nos lo determina el texto, podrían también ser de algunas de las tribus particularmente. Solo nos menciona la tribu de Rubén y nos menciona la tribu de Leví. Vamos un poco más adelante, o permítame por favor hacer una mención a algo que me parece interesante que consideremos en este punto. ¿Quiénes son, haciendo el siguiente paréntesis, quiénes son entonces Datán y Abiram? Vimos que Coré es un primo hermano de Moisés y Aarón, por lo tanto él considera que tiene tantas facultades legales, espirituales, como las de sus primos, ya sea para ser un sumo sacerdote o para ocupar la posición de Aarón. ¿Quién los puso a ustedes en esta condición y desde cuándo ustedes tienen tanta autoridad sobre el pueblo? Si nosotros todos estuvimos presentes también en el Sinaí y también Yahweh está presente entre todos nosotros. Importante. Ahora, Datán y Abiram es importante recordar, y el texto nos dice que son descendientes de la tribu de Rubén. Por favor, Rubén, ¿quién es Rubén? ¿Por qué en este texto nos aparece puntualmente Rubén? ¿Por qué? ¿Por qué esa información es tan importante? Porque Rubén es el primogénito ¿de quién? El primogénito hijo varón de Jacob. Recordemos, Jacob, su primer hijo fue Rubén. Pero recordemos que con Rubén se sucede algo importante. Si bien es cierto que el primer hijo varón de Jacob debía tomar consigo la herencia, ocupar la primogenitura. ¿Y por qué la primogenitura? Porque la primogenitura es extraordinariamente importante en todo el texto bíblico hasta nuestros días. Hoy es muy importante cuando particularmente soy primer hijo de mis padres, Miguel y Cinia, soy el hijo primogénito y a través de mi nacimiento se continúa la genealogía en el apellido, Roberto Alfaro. Tengo entonces seguidamente a mi primer hijo varón, Camilo Esteban Alfaro, y damos continuidad al apellido. Esto es muy importante porque esto que estoy explicando hoy viene precisamente de la genealogía que Israel nos enseñó en la primogenitura. Interesante, ustedes me han hecho preguntas. ¿Qué pasa cuando la mujer es la primogénito? Ya lo hemos contestado. Muy bien. Ahora, ¿por qué menciono la importancia de Rubén? Porque recordemos, ya lo vimos en los textos anteriores, en Génesis capítulo 35, verso 22, recordemos que Rubén cometió una falta grave, es decir, un pecado grave contra su padre y contra Dios, y allí perdió su primogenitura que posteriormente pasa a cabeza o en cabeza ¿de quién? De José, precisamente, aunque no era José el hijo primogénito, pero sí, por supuesto, sobre él va a descender ahora la primogenitura de las tribus de Israel. Muy importante. Entonces, todo esto sucedió ¿cuándo? Cuando, recuerden que moraban en aquel tiempo en Israel, en aquella tierra, cuando Rubén, ¿qué hizo Rubén? ¿Cuál fue el pecado de Rubén? Dice la palabra que subió a la cama de su padre
Es decir, que tuvo relaciones ¿con quién? Con Bilha, una de las concubinas o una de las esposas, entre comillas, porque la primera esposa, recuerden que fue Lea. Las dos siguientes, aquí está, las dos concubinas, entre ellas Bilha, que realmente no es que haya habido la boda con ellas, fueron dadas por ser siervas de sus dos primeras esposas, de su padre. Y entonces cuando esto se sucede, estoy en Génesis 49:3, cuando esto se sucede y Jacob se entera de que Rubén, dice la palabra, subió a la cama de suya, de su padre, entonces él pierde la primogenitura. Ya vimos ese estudio en el libro de Génesis, vaya al devocional, al parachá de Génesis, repita la historia, estúdielo de nuevo, porque es muy importante que lo tenga presente. Así que cuando mencionamos este capítulo 16 y vemos en el verso 1 que se nos menciona a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, ¿y de quién? Descendientes de Rubén, nos damos cuenta inmediatamente que aquí hay un dolor generacional. ¿Qué es eso, pastor? Dolor generacional. Es que yo como que no entiendo mucho de qué se trata eso de un dolor generacional. Pues estamos viendo que Rubén, en su corazón siempre hubo una condición. Pecó contra su padre. Recordemos que Rubén desde muy niño salió de la casa de su padre, ya fue a otros lugares, conoció otras mujeres, tuvo hijos, etc. Pero lo que quiero resaltar es que cuando comete este pecado en la cama de su padre, él pierde su primogenitura, lo cual genera un dolor que quedó inscrito allí en el corazón de las generaciones, y ese dolor lo estamos viendo precisamente hoy presente en los hijos de Eliab. ¿Quiénes son los hijos de Eliab? Pues Datán y Abirán. Todo esto para significar que aquí nos encontramos, mis amados hermanos, frente a un problema extremadamente importante, y la naturaleza, el origen de esta rebelión de Coré tiene que ver con nuestros ancestros, con nuestras genealogías y con los problemas que vienen caminando. ¿Por qué es tan importante mencionar esto? Porque recuerden, nosotros siempre debemos conocer nuestra genealogía. Saben, mi hijo Camilo Esteban, que ustedes le conocen muy bien a través de su ministerio de cápsulas de vida y demás, Dios ha puesto en su corazón y lleva varios años desarrollando nuestro árbol genealógico. Él se comunica con un primo, con un tío, con otro primo de aquí, de allá, y él va llevando toda la información de nuestra genealogía y está estableciendo sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos y los hijos de aquí, los hijos de allá. ¿Por qué es tan importante mencionar todo esto? Observen que siempre la Biblia nos habla de las genealogías. Pero ¿por qué nos habla de la importancia de las genealogías? Hijo de, hijo de, hijo de, hijo de. Vaya a Mateo capítulo 1 y observe que allí hay 42 generaciones hasta que podamos entender de dónde viene María, de dónde viene José y de dónde aparece Yeshua en toda esta historia. Impresionante. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando revisamos la genealogía, eso es exactamente lo que hace un médico cuando vamos a la consulta médica general. ¿El médico qué hace? Toma su tablet y pide la información. Nombres, edad, nacimiento, su papá, su mamá, qué edad tienen, qué tiempo nacieron. Hay enfermedades en su familia, enfermedades del corazón, diabetes, cáncer, y empieza a hacer una genealogía médica de nuestra condición de vida. Entonces, es exactamente lo que estamos viendo aquí. Cuando ya podemos entender genealógicamente de dónde viene Coré, de dónde viene Datán y de dónde aparece Abirán, entonces nos daremos cuenta por qué tomaron, se levantaron y se juntaron. Vamos al verso 5 para cerrar por hoy nuestro tema. No, parece que no avanzamos mucho. Y repito, pareciera que no avanzamos mucho porque no podemos avanzar sin detenernos en esta información tan extremadamente importante que nos da en principio el capítulo 16. Aquí a partir del verso 5 nos daremos cuenta ahora qué sucede. Habló a Coré, ¿quién? Moisés. Y a todo su séquito. ¿Quién es todo su séquito? Los 250 que vienen con él, diciendo: mañana mostrará Yahweh quién es suyo y quién es santo. Por favor, subraye la palabra aquí, y quién es santo. Y hará que se acerque a él,
por favor, márquelo. Hará que se acerque a él, al que él escogiere, y él lo acercará así. Aquí hay 3 acciones. Primero, y vamos a dejar este punto para continuar en el día de mañana. Observen. Moshe habla con Coré, se acerca con él y le dice: primo, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo es que vienes con 250 personas a protestar y a preguntar que con qué autoridad estamos nosotros aquí? Recuerda que nosotros no estamos aquí por gusto propio o por intención personal o por beneficio personal. Nosotros estamos aquí porque el Padre Eterno nos escogió. ¿Tú crees que yo escogí a Aarón como sumo sacerdote? Dios lo eligió. Pero para que no tengamos inconvenientes, permíteme recordarte algo. Vamos a hacer lo siguiente. Mañana, es decir, no ahora, como quien dice, cálmate por favor. No hablemos del tema en este momento. Demos una oportunidad a mañana. Mañana mostrará Yahweh quién es suyo y quién es santo. Porque déjame decirte una cosa. Si tú te crees santo y tú crees que yo soy santo y tú crees que los 250 revoltosos que vienen contigo son santos, más los demás, los de Rubén y todos los demás, y todos son santos, el único que puede determinar quién es santo es el Padre Eterno. Así es que mañana vamos a hacer lo siguiente. Cuando hagamos el siguiente ejercicio, dice verso 6, tomaos incensarios, haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo tu séquito. Mañana ustedes van a venir con los incensarios, tú y los 250. ¿Por qué es importante resaltar este punto? Observen, ¿qué significa aquí tomemos incensarios? La única persona que lleva a cabo la labor del incensario es el sumo sacerdote. Es decir, que Moisés ahora entiende cuál es la protesta que trae Coré. Estamos hablando particularmente de Coré, ya veremos los otros. Pero aquí Moisés habla a Coré y le dice: ya entiendo cuál es tu protesta. Y si tú te consideras con la condición de la exigencia que tú traes, entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Trae los incensarios, como lo hace el sumo sacerdote. El sumo sacerdote trae sus incensarios junto con todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Yahweh. Mañana. Y el varón a quien Yahweh escogiere, aquel será santo. Esto os baste, hijos de Leví. Entonces, aquí podemos ahora entender en este punto 6 y 7 cuáles eran las intenciones de Coré. Recordemos, ¿de qué tribu es Coré? De la tribu de Leví, primo de Moisés, de Aarón y de Miriam. Es decir, si mi primo Moisés es gran profeta y si mi primo Aarón es sumo sacerdote, yo que soy el primo legítimo, descendientes de Leví, primos en primer grado, yo también puedo ser evidentemente un sumo sacerdote y dirigir el templo. Entonces aquí vemos que la intención de Coré es la intención de ocupar el lugar de su primo Aarón. Pero Moisés muy claramente, en una sabiduría estratégica celestial, le dice: vamos a hacerlo de la siguiente manera. Traen el incensario, que es la labor que le corresponde al sumo sacerdote, y el Padre Eterno determinará si quién es santo. Si tú eres santo, el único que lo va a determinar es el Padre Eterno. Dijo más Moisés a Coré: oí ahora, hijos de Leví. Y vamos a dejarlo en el verso 8, porque el tema está muy interesante, en verdad. Y mañana continuaremos, démosle una secuencia, lea por favor los textos para que podamos comprender. Observen cómo nos hemos detenido en cada nombre, en cada genealogía, en cada intención, cuál es la intención del corazón de cada uno de ellos. Pero ahora que entendemos la genealogía, establecemos entonces por qué se habla de la rebelión de Coré. Mis amados hermanos, este es el tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto les agradezco. Bendiciones, shalom, gracias por compartir esta enseñanza. Hasta el día de mañana.